Nosotros hablamos del ser humano como unidad de cuerpo y alma y podemos hablar de un dualismo, y aquí podemos entrar en un problema, porque acordémonos del dualismo, un principio espiritual, un principio material, pero el ser humano es una unidad, y cuando lo definimos como cuerpo y alma, unidad sustancial de cuerpo y alma, tenemos muchas dificultades. El ser humano, ¿cómo se define unidad sustancial de cuerpo y alma? ¿Qué es el alma? El alma humana, decimos que es la forma del cuerpo o la sustancia del cuerpo. ¿Y qué es la forma? Es el principio constitutivo de la unidad de las cosas, de la materia. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo una bicicleta y sé que es una bicicleta. Y está bien armada, tiene todas sus partes, me sirve para desplazarme y montar. Y yo sé que eso es una bicicleta. Si yo cojo esa bicicleta, la desarmo, le quito todas sus partes y las meto en una bolsa, todas, las desarmo, tornillos, todo, lo meto en una bolsa y no sé, me llevo esa bolsa por allá a otro país donde no saben qué son las bicicletas, y esa persona a la cual yo le entrego esa bolsa, donde están todos los elementos de mi bicicleta, recibe eso y lo que hay ahí, ¿será que es una bicicleta o no es una bicicleta? Son partes, son cosas. Es bicicleta cuando yo le doy la estructura, la forma. Y esa estructura es algo inmaterial. Entonces, cuando decimos que el alma es la forma del cuerpo, estamos hablando que es un principio constitutivo que hace que esta materia nuestra pues sea persona. Pero no estamos hablando de dos cosas diferentes. Alma como un vaporcito que sale, y cuerpo pues como la parte corporal. No, estamos hablando es de algo que existe en su conjunto, pero como utilizamos dos palabras, decimos unidad sustancial de cuerpo y alma, utilizamos dos palabras, una corporal y el alma como algo inmaterial, pues tenemos bastantes problemas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la teología para últimamente para salir de esa visión dualista? Pensar que el alma es como un vaporcito, y si es un vaporcito pues saltó este cuerpo y se va para otro, pues podría hacerse. Entonces está haciendo una vuelta hacia la antropología de tipo bíblico, es decir, sobre todo en la línea judía. Y en la línea judía nosotros tenemos que entender que se dice que del ser humano, el ser humano es nefesh. ¿Y nefesh qué significa? Significa alma viviente. El ser humano no es que tenga un nefesh, sino que es nefesh, es decir, alma viviente. También el ser humano tenemos que decir que es basar, y cuando decimos basar pues nos referimos a lo corporal. No decimos que el ser humano tiene cuerpo, sino que es cuerpo. También decimos que el ser humano es alma. Y hay otros términos que se utilizan del griego en el Nuevo Testamento, que es el sars y que es soma. Sars se refiere a carne, pero tenemos que entender que cuando se habla de carne, estamos hablando el ser humano en su conjunto, y cuando se habla de soma también estamos hablando de la corporalidad, pero no es que el ser humano tenga cuerpo, sino que es cuerpo. Pregunta difícil, ¿y entonces qué es la muerte? Se dice que es la separación del alma y del cuerpo, pero sabemos que tenemos un problema cuando utilizamos esos dos términos, cuerpo y alma, porque podemos caer en ese dualismo de pensar que hay dos principios, uno espiritual y uno material. Entonces, el espiritual se aprovecha del material, el alma entra al cuerpo como ese vaporcito y cuando muere sale como un vaporcito. No. Aquí tenemos que entender que es el ser humano, es una unidad, y lo podemos ver en cuanto a su estado espiritual como nefesh, pero también tenemos que, podemos hablarlo como el ser humano como basar, como carne. El ser humano en cuanto a que se manifiesta de manera externa, y el ser humano también en cuanto a que se manifiesta de manera interna. Y así podemos entender un poco más la concepción del ser humano. Tenemos que orientarnos mucho hacia la antropología de
bíblico y en la línea judeocristiana, sobre todo judía, que ellos guardan con gran claridad el tema de la unidad y no hacen esa división. Aquí tenemos una pregunta muy fuerte que nos podemos hacer. ¿Y entonces qué viene a ser la muerte? Y una respuesta que da un teólogo, José Tamayo: la muerte es el cese de las funciones vitales. Más que decir que es la muerte del cuerpo, porque si el ser humano es cuerpo, entonces moriría el cuerpo, y si pues muere el cuerpo, pues muere alma, porque no tiene ningún sentido la una separada de la otra, porque no son dos cosas diferentes que se unieron, sino que es un solo principio. Estaríamos hablando de la aniquilación. Entonces aquí hay ahorita unas dificultades muy grandes en la teología para poder decir qué es el ser humano. Y se está trabajando para llegar a definiciones cada vez más claras. Pero hay una vuelta a la antropología bíblica para superar estas problemáticas del dualismo en cuanto a la definición. Porque nosotros tenemos que entender que el ser humano es uno. Hay una unidad, no hay varios principios ahí en el ser humano, no, es unidad. A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Digamos, hay textos de San Pablo que habla sobre el ser entero, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué se habla en la actualidad? Y aquí espíritu hace referencia a que el hombre está ordenado hacia Dios, ordenado desde su creación hacia Dios. El hombre, el espíritu hace referencia a esa capacidad de tú relacionarte con Dios. Entonces se habla con claridad y se dice que el ser humano, pues utilizando la definición que no es tal vez ahorita como la más clara de cuerpo y alma, se dice que el ser humano tiene una alma espiritual, es decir, un alma que tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Entonces como que lo metieron en un solo paquetito. Entonces no es que hayan tres sustancias, cuerpo, alma y espíritu, sino que se tiene que entender que el ser humano es una unidad, es un alma, es nefesh, es cuerpo también, es basar, el ser humano en cuanto a alma, el ser humano en cuanto a cuerpo, y tenemos que entender que en cuanto al ser humano, en cuanto a alma, pues es un alma espiritual, es decir, se puede relacionar con Dios de manera especial y diferente de toda la creación.